Capítulo 10. La música y la adoración. El poder de la música. La música es el arte de combinar sonidos en un lapso determinado. Un sonido está conformado por intensidad, que es el volumen fuerte o débil, el tono, que puede ser agudo o grave, el timbre, que es el sonido característico que lo distingue de otros sonidos, incluso si se toca la misma nota musical, y la duración, que es el tiempo que tarda ese sonido. Además, está compuesta por ritmo, melodía y armonía. El ritmo es la secuencia entre sonidos y silencios, que pueden ser lentos, rápidos o combinados. Un ejemplo de instrumento rítmico es la batería. La melodía es la secuencia de notas musicales, una detrás de otra, también divididas por tiempos y silencios. Un ejemplo de instrumento melódico es la flauta. Por último, tenemos la armonía, que es la combinación de dos o más notas musicales al mismo tiempo. Un instrumento armónico es la guitarra. Existen muchísimos estudios referentes al impacto de la música sobre los seres vivos. Al parecer, a quienes más les afecta es a nosotros, los seres humanos. Entre estos estudios, existen varios relacionados con un tema de nuestro interés, el canto grupal. Examinaremos algunos efectos que puede producir la música sobre nosotros y trataremos de relacionarlos con la alabanza y la adoración. Puede modificar el ritmo cardíaco. La música altera el ritmo de tu corazón y de tu presión arterial. Algunos ritmos rápidos con bajos muy fuertes pueden ocasionar alteraciones significativas en la persona. Este tipo de ondas sonoras a volúmenes altos pueden sentirse en el cuerpo y retumbar en nuestro tórax, lo que incluso altera el ritmo de los latidos de nuestro corazón. ¿Te ha ocurrido alguna vez que sientes golpes en el pecho al pasar frente a un parlante con bocinas que retumban? Cuando se canta en colectivo, la respiración se realiza en un momento determinado. Las canciones se entonan a una voz y los corazones de todas las personas que están cantando o interpretando una misma canción pueden sincronizarse y latir al mismo tiempo. Al alabar a Dios como congregación, todos entonan la misma canción a un ritmo cardíaco, guiados por la música. De esa manera, la empatía entre ellas aumenta y sus corazones se unen para entonar un himno al Señor en un mismo sentido. Produce alegría. La serotonina y la dopamina son sustancias producidas por el cerebro que transmiten información de una neurona a la otra y nos permiten reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Si nos sentimos preocupados, deprimidos o ansiosos, el escuchar música nos puede ayudar a tranquilizarnos. La dopamina también es producida cuando comemos o realizamos ejercicios, y esto produce una sensación de alegría y satisfacción al organismo. Por esa razón, cuando utilizamos la música al adorar y alabar al Señor, nuestro cuerpo siente más gozo, más alegría, incluso si inicialmente veníamos con alguna preocupación o tristeza. En general, la música produce alegría. Aumenta nuestras emociones. Según el tipo de música que escuchemos, podemos sentir alegría, quietud o tristeza. El escuchar música agradable permite que nuestro cerebro deje ese ritmo acelerado y preocupado de la rutina diaria. Nos permite estar en quietud y reflexionar sin que las ideas distractoras nos invadan, sobre todo si se escucha música con los ojos cerrados. Las emociones aumentan. Nos permite comunicar sentimientos. La música es más eficiente para comunicar sentimientos que el lenguaje para expresarlos. Se podría afirmar que es un lenguaje universal, pues no requiere de palabras o explicaciones, ya que el cerebro humano puede relacionar ciertos tipos de música con sentimientos y transmitirlos. De esa manera es más fácil adorar en conjunto o levantar una alabanza al Señor y sentir que todos estamos sincronizados espiritualmente. Es decir, que como iglesia estamos de acuerdo en cuerpo, alma y espíritu en el culto que le rendimos al Señor.
nos ayuda a memorizar mejor. Es indiscutible que la música nos permite memorizar cualquier dato de forma rápida y duradera. Nada más intente memorizar por su cuenta una serie de palabras y luego trate de recordarlas una semana después. Ahora, intente memorizar una canción y se dará cuenta de que, incluso años más tarde, todavía recuerda gran parte de la letra. Esto es algo muy bueno para los creyentes, pues la música nos permite memorizar canciones que entonamos, y si esos cantos se encuentran llenos de pasajes bíblicos, estaremos cantando la Biblia misma. ¿Es bíblica la música? El propio concepto de música puede dejar clara esta pregunta, ya que el diccionario la define como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de ambos a la vez, de tal forma que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o triste. Es decir, se usen instrumentos o no, al cantar estamos creando música. En donde quiera que se busque en el texto bíblico, la música forma parte de la alabanza a Dios. En la Reina Valera aparece mencionado este término 73 veces. Quizá el libro de los Salmos sea el que más claramente refleje el concepto de la música, pues este libro sagrado fue creado para ser entonado e interpretado. Un salmo, al igual que un himno, se refiere como composición o cántico de alabanza o invocación a Dios. Eso deja muy claro que cuando la Biblia habla de entonar salmos, himnos o cantos espirituales, se refiere a la interpretación musical con sentido espiritual, es decir, música que bendiga y glorifique al Señor. Origen de la adoración y la música. Si la música y los cánticos fueran satánicos o de origen maligno, como algunos han afirmado, aunque usted no lo crea, entonces no existiría el cristianismo ni la Biblia incluiría innumerables evidencias de lo contrario. Tanto la adoración como la música se practican en el mismo cielo y el Apocalipsis contiene múltiples versículos que así lo afirman. Sofonías 3:17 dice que Dios mismo canta y, como vimos anteriormente, cantar es crear música. Por esas razones, podríamos afirmar que tanto la adoración como la música se originaron en el mismo cielo. Históricamente, es imprecisa la fecha o época exacta en la que se origina la música en nuestro planeta, pues inicialmente no existen registros. Algunos afirman que tanto el habla como la música debieron crearse una al lado de la otra. En el texto bíblico tampoco se precisa su origen. Sin embargo, ya culturas como la sumeria y la egipcia presentaban manifestaciones musicales importantes. Luego, los babilonios la desarrollaron con mayor complejidad y así sucesivamente, generación tras generación, hasta la actualidad. ¿Se habla acerca de la música en el Nuevo Testamento o solo en el Antiguo Testamento? Algunos argumentan que, al no existir evidencia explícita del uso de instrumentos musicales en el Nuevo Testamento, ya sea en las reuniones privadas, en los cultos, en las iglesias locales o en las oraciones de los primeros cristianos, no deberían utilizarse en la actualidad. Sin embargo, tampoco existe ninguna prohibición explícita del uso de ellos y más bien aparecen algunas enseñanzas del apóstol Pablo en donde utiliza como ejemplo el címbalo, la flauta y el arpa. En Apocalipsis hay una gran cantidad de pasajes en donde se utiliza la trompeta como instrumento para anunciar algún suceso que Dios llevará a cabo. Este mismo instrumento es utilizado en diferentes pasajes del Antiguo Testamento para alabar al Señor. El Nuevo Testamento menciona al menos 4 tipos de instrumentos de forma concreta. Címbalon o címbalo, 1 Corintios 13:1. Salpings o trompeta, que era un cuerno de carnero o chopar, Mateo 24:31, 1 Corintios 14:8, 15:52, Hebreos 12:9 y Apocalipsis 1:10. Y el aulos y la quitara, que eran una especie de flauta y una cítara o arpa, en 1 Corintios 14:7. Otro de los argumentos que utilizan
los que rechazan el uso de instrumentos en la iglesia, es la diferencia que ellos encuentran entre el Viejo Pacto, Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, pues afirman que todo ha sido renovado y que ya no vivimos bajo la ley. El problema de esta afirmación es que tampoco existe ningún versículo que se refiere a la restricción o prohibición del uso de instrumentos o que su uso fuera parte de alguna ley canónica. Tampoco hay evidencia que indique el uso de instrumentos únicamente para realizar algún tipo de sacrificio, y más bien era considerado como un talento que incluso podría contribuir para ahuyentar a los malos espíritus, como es el caso descrito en 1 Samuel 16, 14 al 23. En este pasaje se dice que David tocaba muy bien el arpa y eso producía alivio en Saúl, y el espíritu que lo atormentaba se alejaba. El pasaje no dice si David cantaba, solamente hay evidencia de que tocaba el arpa. En este pasaje no se indica algún tipo de ritual, liturgia, sacrificio o ley. Simplemente el salmista tocaba el arpa y los demonios huían. Más allá de alguna posible restricción, lo que se da en el Nuevo Testamento es la simple omisión del tratamiento del tema del uso de los instrumentos, lo que no significa que su utilización sea pecaminosa o prohibida. Así que no hay temor de caer en un posible pecado o desobediencia a algún mandamiento si se utiliza la guitarra, el bajo, el piano o cualquier otro instrumento de cuerdas, de percusión o de viento, pues las escrituras afirman sobre este tipo de asunto lo siguiente: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Colosenses 2, 16 al 18. Otro detalle importante es la mención de los salmos en el Nuevo Pacto. Podemos observar en 1 Corintios 14, 26, donde se indica que hay diferentes dones o talentos que se ponen a disposición en las reuniones de los santos, y entre ellos se mencionan los salmos. Un caso más se encuentra en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, en donde se habla, se canta y se alaba a Dios con salmos, himnos y cantos espirituales. El significado de los salmos tiene que ver con himnos de alabanza. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, los salmos son composiciones poéticas muy bien estructuradas y definidas, no canciones improvisadas o informales. Eran cuidadosamente escritos para las liturgias o reuniones de adoración en el templo. Además, los salmos están vinculados con el uso de instrumentos y en la mayoría de ellos se describen indicaciones puntuales a los músicos encargados de interpretarlos. Todo esto quiere decir que, si en el Nuevo Testamento se mencionan y utilizan salmos, es porque hay una clara conciencia del sentido musical que está implícita en ellos y que además se requiere de la interpretación musical para entonarlos. De ninguna manera habrían sido utilizados en la iglesia si tuvieran una connotación negativa. Ahora, de una manera más concreta, encontramos varios términos en el griego que expresamente se relacionan con instrumentos musicales, sobre todo los de cuerdas. En Hebreos 2:12 encontramos la palabra himneo, que se traduce como alabaré. Este término significa cantar himnos, alabar con himnos. Una evidencia aún más específica acerca del uso de instrumentos en el Nuevo Testamento la encontramos en Efesios 5:19 y Santiago 5:13, donde el término griego psaio se traduce como alabando y significa cantar alabanzas, tocar instrumentos de cuerdas, hacer música con la voz. Jesús no se refirió al tema del uso de la música o los instrumentos de forma directa. Sin embargo, después de la última cena citada en Marcos 14, 12 al 25, se dice en el verso 26 que cantaron un himno y luego se dirigieron al monte de los olivos. En este texto se entiende que quienes cantaron fueron Jesús y sus discípulos. Por la evidencia expuesta, el uso de instrumentos en la alabanza a Dios no debería crear polémica o debate, pues no se considera un pecado ni se nombra en las Sagradas Escrituras una prohibición explícita de tal práctica musical. Sin embargo, son varios los grupos que insisten en que estas prácticas musicales
son perjudiciales a pesar de no presentar ninguna evidencia significativa que respalde su posición. Un punto que vale la pena discutir es si la letra de algunas canciones en verdad se centra en adorar o alabar a Cristo de alguna forma, o si son canciones antropocéntricas, es decir, que se enfocan en el ser humano. Sin importar si el cantante o compositor se profesa cristiano, las canciones deben ser examinadas cuidadosamente antes de proponerlas en un servicio eclesial o una alabanza personal a Dios. Muchas de las canciones que se cantan en algunas iglesias no poseen un contenido bíblico. Otras no mencionan a ninguna persona de la Trinidad y otras son únicamente de petición, clamor o lamento. Ya en otro extremo están las canciones que copian literalmente los ritmos y letras de canciones seculares conocidas, que, aunque parezca impensable escucharlas en la iglesia, son ya varios los casos en los que se incluyen cánticos de este tipo para atraer a los jóvenes. ¿Existe la música cristiana? Uno podría pretender crear una distinción entre elementos cristianos y elementos seculares para elaborar una taxonomía. Por ejemplo, definir la música cristiana, el trabajo cristiano, la comida cristiana, los zapatos cristianos, los gustos cristianos y hacer cada lista interminable, lo que sería un problema. Pero surge a partir de esa clasificación un asunto más complejo, pues el hecho de definir qué objetos, hábitos o elementos son buenos o malos depende de muchos factores y se podría caer en el error de juzgar mal a alguien por su vestimenta, conducta o gustos. En tercer lugar, surge el problema etimológico de asignarle a algo lo que le corresponde a alguien. En otras palabras, alguien puede ser cristiano pues es un seguidor de Cristo, pero algo no puede seguir a Cristo. En el caso de la música, es difícil definir si un género o un ritmo son cristianos, por los tres inconvenientes comentados en el párrafo anterior. Quizá entrarían en debate algunos ritmos que fueron creados para realizar rituales satánicos o ritmos y sonidos creados para practicar manifestaciones espirituales que distan de los principios cristianos. En ese caso, sería prudente realizar un estudio serio y profundo para determinar con exactitud el sentido, proveniencia y autoría de tales géneros musicales. Pese a las dificultades para definir la música cristiana, actualmente se define de esta manera al conjunto de canciones que, por su contenido teológico o su relación con una o varias personas de la Trinidad, pueden ser consideradas como tales. También suele relacionarse a un cantante cristiano con sus canciones y de esa manera asumir que sus composiciones musicales son adecuadas para el culto al Señor. Esta definición descubre varias situaciones delicadas que en la era actual causan preocupación, pues muchos cantantes catalogados como cristianos no están escribiendo su música con sentido teológico. Y por otro lado, algunas de las canciones que parecen dirigirse al Señor en realidad han sido compuestas por cantantes seculares que incluso las han dedicado a dioses paganos. Por lo tanto, una mejor definición de la música cristiana sería la siguiente: un salmo, himno o cántico espiritual con contenido teológico que bendiga al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. De esta manera, al leer y escudriñar una canción, podríamos discernir entre las composiciones musicales que agradan y exaltan al Señor y las que no dicen gran cosa. Cuidado con la letra. Uno de los aspectos más importantes a la hora de alabar a Dios es el contenido de los cantos que entonamos, es decir, la letra. No toda la música en compositores cristianos contiene mensajes cristocéntricos o con contenido teológico. Por esta razón, es indispensable leer y estudiar los cantos existentes. Como lo indica el salmista, lo que cantamos al Señor no solo debe ser expresado con los labios o los sentimientos, pues debe además ser una manifestación inteligente. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Salmo 47:7. Con esto no estoy diciendo que todas las canciones que no hablen de Dios son malas o poco inteligentes, pues muchas de las composiciones se refieren a temas como la familia, el amor o la paz, por ejemplo. Más bien, nos referimos a los cantos que son utilizados específicamente para alabar al Señor en diferentes congregaciones
o grupos cristianos, pero que no poseen un contenido claro o que no se refieren explícitamente a Dios, razón por la cual no son apropiadas para entonarse en el culto al Señor. Muchas veces las canciones se escogen porque le gustan a la mayoría o porque poseen un ritmo pegajoso y no se revisan bien lo que dice. Son muchas las letras que exaltan a un ser espiritual o se refieren a una deidad sin nombre, y la gente supone que se está hablando de Cristo o de Jehová. Sin embargo, en ningún lado se menciona en esos cantos a quién va dirigido. Absolutamente todos los salmos de la Biblia mencionan a Dios. Esto nos indica lo importante que fue para los salmistas, que en sus cantos quedara muy clara su intención de exaltar al Todopoderoso. Ya sean salmos de alabanza, lamentos o de sabiduría, todos exaltan el nombre del Señor. Lo mismo sucede en el canto de María, en Lucas 1:46 al 55, el canto de Zacarías, Lucas 1:68 al 79, y el canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús, en Lucas 2:13 al 14. Este es un gran ejemplo por seguir y una enorme enseñanza para los compositores cristianos de nuestro siglo, que de manera consciente o inconsciente omiten el nombre de Dios en sus canciones, y con ello no dejan claro a quién le expresan su alabanza. La Biblia nos traza un camino muy claro a los compositores musicales con respecto a cómo debemos escribir nuestras canciones al Señor. Hasta aquí podríamos afirmar que la pasión del adorador y su conocimiento de Dios y su palabra son lo que lleva a escribir o entonar cánticos al Creador. ¿Hay géneros musicales buenos y malos? Un tema muy discutido entre las diferentes denominaciones cristianas es el asunto de los ritmos y géneros musicales. Para comenzar, debemos aclarar la diferencia entre ambos. Según el diccionario en línea de la Real Academia, el ritmo musical se refiere a la proporción guardada entre los acentos, pausas y repeticiones de diversa duración en una composición musical. En este sentido, podemos decir que la música en general está formada por ritmos. Por otra parte, los géneros musicales son una clasificación de tipo académico que reúnen composiciones musicales con cierto tipo de afinidad, como su función, instrumentación, contexto o contenido. Cabe destacar que existen ciertos géneros y subgéneros musicales y que en la música moderna existen combinaciones de distintos ritmos. De ahí, entre otros, surgen géneros como el reggaetón, de origen caribeño, el reggae, de origen jamaicano, el rock and roll, la salsa, el rap y el gospel, los cuatro de origen estadounidense, el rock, que proviene del rock and roll, el folk y el blues, y sus derivados, la bachata, el merengue, que es una mezcla de bolero y son cubano, ambos originarios de República Dominicana, la balada, de origen europeo, la cumbia, de origen folclórico colombiano, y el tambito, folclor originario de Costa Rica. Si quisiéramos catalogar un ritmo como bueno o malo, la tarea sería muy difícil, pues no encontramos versículos o pasajes que nos sirvan para fundamentar tal afirmación. Por otra parte, al no presentar un mensaje explícito, la letra, no podríamos saber si el autor pretendía algo bueno o malo originalmente, o al componer una canción con un ritmo, melodía o armonía en particular. Lo que sí sabemos es que la música evoca sensaciones, recuerdos, sentimientos, y en algunos casos nos transmite un mensaje sin palabras o transporta nuestros pensamientos a un lugar o época distintos. Tal es el caso de las composiciones musicales de las orquestas, que nos pueden llevar a imaginarnos personajes, a sentir temor, alegría, inocencia, suspenso o tristeza. Y es por eso que ese tipo de interpretaciones son llevadas con mucho éxito al cine. A pesar de lo que nos pueda transmitir un género musical en particular, finalmente somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ese sentimiento y cómo llevarlo a buen término. Así, por ejemplo, una canción de género reggae, que nace en la influencia de varios géneros ya existentes como el calipso, el mento y el jazz, del grupo musical Rastafari llamado Hosanna,
podría llevarnos a una genuina alabanza al Señor, a pesar de que el ritmo pueda ser criticado por muchos, porque también era utilizado por los Rastafari o por Bob Marley. Si bien es cierto, hay géneros musicales creados exclusivamente para alabar a Dios, como el gospel, originado por los esclavos protestantes afrocaribeños alrededor del año 1619 en Estados Unidos, también existen otros géneros mucho más antiguos que se han utilizado, tanto en el mundo secular como en el cristianismo, que no representan un origen pagano, como es el caso de la balada, quien tiene sus orígenes a partir de los inmigrantes europeos, por allá de 1920, y que deriva en la balada romántica, que surge en España alrededor de 1960. Ahora bien, si hablamos de qué géneros nos pueden parecer más adecuados, el asunto cambia, por la velocidad de algunos ritmos y la estridencia melódica que caracteriza algunos géneros musicales en particular. Para un ser humano sería imposible concentrarse y adorar a Dios a la vez que se canta. Tal es el caso de algunas tendencias pesadas del rock, creadas originalmente para criticar el sistema social, la educación y las normas establecidas, que transmiten inquietud, caos, alteración cardíaca, que por lo general gritan la letra de tal forma que es imposible comprender lo que se está cantando. Este tipo de géneros musicales, si se piensa en alabanza y adoración, es mejor evitarlos, pues contrario a facilitar la intimidad con Dios y la quietud espiritual, alteran nuestro sistema nervioso y corazón y nos distraen de nuestro propósito original. En este sentido, no sería adecuado realizar un catálogo de ritmos o géneros musicales malos o buenos. Más bien podemos hablar de géneros adecuados o inadecuados para entonar alabanzas al Creador o para utilizarlos en algún momento de la adoración al Señor. Por lo general, la cultura de cada país o región aporta géneros muy variados para tropicalizar o contextualizar nuestras canciones espirituales. Tal es el caso de los ritmos de carácter folclórico, que reúnen las tradiciones de una cultura o país en particular, y podrían ser utilizados de igual forma para crear canciones dedicadas al Señor. Sin embargo, no debemos perder de vista el origen y el enfoque que algunos géneros en particular, que surgen específicamente con fines satánicos o para realizar rituales paganos. Para citar algunos ejemplos de géneros poco conocidos en el ámbito cristiano y que tienen una connotación oscura, podemos destacar el caso del death metal y sus derivados, que presentan temáticas mayormente de protesta social, anarquía, odio, sangre, violencia, satanismo y transgresión de las Sagradas Escrituras. Por su parte, algunos ritmos poco conocidos y de tendencia africana son utilizados en santería y el vudú para adorar dioses paganos o realizar rituales religiosos no cristianos, o una combinación de ambos en el caso de Haití, por ejemplo. Por tales motivos, no está de más realizar una investigación para identificar cuáles podrían ser los géneros más adecuados para nuestro propósito y cuáles podrían, por el contrario, contener una carga histórica, cultural o espiritual negativa o demoníaca. Eso nos permitirá mantener una actitud de santidad y alejarnos completamente de cualquier influencia contraria al cristianismo. ¿Buenos músicos o buenos adoradores? Con toda seguridad, quien lleva una vida de santidad en la que el Espíritu Santo es el guía y en la que el conocimiento de Dios a través de la palabra y la oración son del pan diario, será también un verdadero adorador. De tal manera, lo que Dios busca no son buenos cantantes, compositores, músicos o directores de alabanza. Lo verdaderamente importante en el adorador es un estilo de vida consagrado a Dios que rinda culto al Rey de Reyes. Ya sea que toquemos un instrumento o no, que cantemos o escribamos canciones a Dios, si no llevamos una vida de santidad en la que adoramos de todo corazón, lo demás llega a ser irrelevante. En ese sentido, es más importante procurar ser verdaderos adoradores, aunque no cantemos o toquemos ningún instrumento, que ser excelentes músicos pero carentes de una adoración genuina. Se puede ser músico sin ser adorador, como miles que tocan alrededor del mundo, que lo hacen por dinero o simplemente por placer, pero también se puede ser un adorador sin ser músico o tener una voz espectacular, pues la adoración no depende de voces ni instrumentos. Ahora bien,
Lo ideal para un ministro de alabanza sería poder adorar a Dios en compañía y dirección del Espíritu Santo, y a su vez poner a disposición de Dios los dones y talentos que le han sido dados, con el fin de perfeccionarlos y utilizarlos para la alabanza y la adoración en la congregación. Esto debe de hacerse bien, tal y como lo menciona el salmista. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Salmo 33, 3. Además, los dones deben emplearse con amor y de buena gana, como todo lo que se hace para el Señor, y no para quedar bien o por compromiso. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3, 23 al 24. Los dones y el fruto. Dios da a todos dones distintos, y no todos nacemos con las habilidades de cantar o tocar un instrumento, pues algunas personas no pueden afinar su voz, otras no llevan el ritmo adecuado o se les dificulta mucho concentrarse en la interpretación adecuada de una canción, cuando intervienen varios músicos a la vez. Por esa razón, hay que ser conscientes de que, aunque tengamos toda la disposición de cantar, si no tenemos el talento, es mejor hacerlo individualmente y no en un grupo musical frente a la congregación. Para cantar en un ministerio de alabanza se requiere, en primer lugar, talento musical. Luego, de ser posible, llevar lecciones con algún profesional en esa área. Y por último, mucho ensayo. Tomemos un instante para estudiar dos aspectos que están relacionados con el Espíritu Santo y que están estrechamente vinculados con el tema en estudio. Estos son los dones. 1 Corintios 12, del 1 al 11, nos habla de esto. Y el fruto. Gálatas 5:22 nos habla del fruto. Los dones, charisma, son regalos o capacidades dadas a los seguidores de Cristo para edificación de la iglesia. El fruto del Espíritu, carpos, es la evidencia visible de una vida cambiada. Es el resultado de un cristiano convertido de verdad, que va en aumento como la luz de la aurora, como dice Proverbios 4:18. Desarrollar solamente los dones puede ser peligroso, ya que son muchos los que han llegado a la fama y se han perdido en este mundo por no tener el fruto del Espíritu en ellos. Tanto el fruto como los dones son dados por el Espíritu Santo y se deben desarrollar en conjunto, mediante una vida de santidad y adoración. Sin una buena comunión con el Espíritu, ambos pueden dejar de ser visibles en nuestras vidas, pero cuando seguimos el camino correcto y hacemos la voluntad del Señor, a pesar de las pruebas y dificultades que puedan surgir, nuestro carácter será forjado. Si somos fieles y nos aferramos a nuestros principios cristianos, el fruto crecerá. Los dones podrán servirnos para bendecir a muchos y será evidente que en nuestras vidas el Señor habrá hecho un gran cambio. Seamos llenos del Espíritu Santo y de su fruto, para poder acercarnos a Él y así desarrollar nuestros dones con excelencia para bendecir mutuamente al cuerpo de Cristo. Dios nos hizo únicos y como personas irrepetibles podemos darle una alabanza original, genuina, que nazca desde lo más profundo de nuestro corazón. No necesitamos copiar ritmos seculares o estilos de tal o cual cantante para agradar al Señor. Dios nos ha dotado de inteligencia, sabiduría y poder para construir y crear ritmos, melodías y armonías y letras únicas que exalten el nombre del Señor. De igual manera, nos da la posibilidad de elegir cómo adorarle. Arrodillados, postrados, con manos levantadas, acostados en el suelo, sentados, ayudando a los necesitados, predicando su palabra, sirviendo en la iglesia, colaborando ante una necesidad común, reconociéndole públicamente como Señor, conversando con Él en la intimidad, ayunando, tomando un espacio para escucharle en el silencio, cumpliendo sus mandamientos, amando a nuestros enemigos.
Sea cual sea la forma que elijas o todas ellas juntas, ten presente que Él te ama tal y como eres y que desea también que le ames con todo tu corazón, porque fuiste creado para adorarle. Para reflexionar. Relacione el tema de este capítulo con el siguiente versículo. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:11. Ahora contrástelo con el versículo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De 1 Corintios 10:23. Investigue un poco acerca del origen de algunos géneros musicales que sean de su agrado, de tal forma que tenga conciencia de lo que escucha o canta y pueda tomar la mejor decisión en cuanto a qué géneros musicales utilizar para alabar al Señor. Haga una lista de las canciones más comunes de su iglesia o de su emisora cristiana favorita y estudie minuciosamente la letra. ¿Hay mención de alguna de las personas de la Trinidad? ¿El mensaje está fundamentado en las Escrituras? ¿Es más importante el ritmo que la letra misma?